grabando. Entonces comencemos. Recuerden que la vez pasada les había mencionado que el día de hoy vamos a empezar a hablar acerca de elementos distinguidos y dualidad. Entonces comencemos hablando de qué son los elementos distinguidos. Mi punto de partida va a ser una clase parcialmente ordenada. Entonces sea A una clase parcialmente ordenada y M un elemento de A. Vamos a decir que M es un mayorante de A un elemento maximal de A si no existe X en A tal que M es estrictamente menor que X. Entonces, ¿qué es lo que significa un mayorante de A? Pues es simplemente un elemento por encima del cual no hay ningún elemento en la clase. Entonces, en este sentido, pues M es mayorante si solo si se cumple la fórmula que dice para todo X, si X pertenece a A, entonces simplemente X es mayor o igual a M, implica, pero igual que M, implica X igual a M. Es decir, no hay elementos por encima de esa M. Veamos un ejemplo. Consideremos la clase parcialmente ordenada que estoy dibujando por acá en la pantalla. Esta sea mía. Pongámosle a esto aquí A, B, C, D, E, F, G, H, E. Pregunta, ¿qué elementos acá son mayorantes? Pues entonces empecemos a mirar qué elementos no tienen a nadie por encima. I y H son mayorantes. De A. ¿Por qué son mayorantes de A? Porque observen que no hay ningún elemento de A que esté por encima de estos dos. Ahora, en este caso, fíjense que F no es mayorante, ya que yo tengo I y H en A, y tanto I como H son mayores que F. I es mayor que F y H es mayor que F. ¿Sí? Hay gente por encima de él. Así que F no puede ser mayorante. ¿Quién más sí es mayorante? A y C. ¿Por qué A y C son mayorantes? Porque es que fíjense que encima de A no hay nadie comparable con A más grande que A. Con A solamente puedo comparar a B y B es más pequeño. Y lo mismo pasa con C. Entonces son mayorantes de A. Entonces, eso es lo que significa ser un mayorante. ¿Alguna pregunta acerca de esta definición? Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a definir lo que es un minorante o un elemento minimal. Para n en A, se dice que n es un minorante de A o simplemente un elemento minimal de A
si no existe un X en A que esté por debajo de N, o sea que X sea estrictamente menor que N, obviamente con el orden de A. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Pues N va a ser minorante si solamente si se cumple la fórmula que dice para todo X, que X pertenece a A, implica que si X es menor o igual que N, entonces X debe ser N. Es decir, no hay nadie mayor o igual, perdón, no hay nadie menor o igual que N, salvo el mismo N. ¿De acuerdo? Eso es lo que estará diciendo esa fórmula. Y acá tengo minorante o simplemente elemento minimal. Bueno, pongámosle nombre a esto por acá. Digamos que esta clase se llame A. En ese mismo ejemplo, ¿quiénes son los minorantes de A? Pues fíjense, ¿quiénes son los que no tienen más nadie debajo de ellos? B, D, E y G. B, D, E y G son los minorantes de A. ¿Quién no es minorante? F, por ejemplo, no es minorante. F no son minorantes. ¿Por qué no son minorantes de A? Porque fíjense que debajo de C hay dos elementos y debajo de F también hay dos elementos. Entonces ellos no son minorantes. Pregunta: ¿será que algún elemento puede ser a su vez mayorante y minorante? Bueno, antes de eso, vamos a dejar la conclusión acá de que fíjense que aquí hay varios mayorantes. Entonces el mayorante no es único. No debe ser único. Y la conclusión de esto aquí abajo es que el minorante tampoco tiene que ser único en general. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Listo. Entonces tómense un par de minutos para copiar esta parte y ya continuamos. Listo. Ahora vamos a definir lo que es un elemento mínimo y lo que es un elemento máximo de una clase parcialmente ordenada. Sea A una clase parcialmente ordenada, un elemento M que pertenece a A se dice el mayor elemento de A también llamado el máximo de A, si
yo tengo lo siguiente. Para todo elemento X en A, X es menor o igual que M. Para todo X en A implica X menor o igual que M. Un elemento M en A se dice el mínimo elemento o el menor elemento o en su defecto el mínimo si yo tengo que para todo X pertenece a A, implica X mayor o igual que M, o sea que M es menor o igual a todo el mundo. A modo de ejemplo, consideremos la siguiente clase parcialmente ordenada. En cada uno de estos vértices voy a poner un elemento. Esta va a ser mi clase A. Y por acá consideren la siguiente clase B. Bueno, ya, dejémoslo ahí. Esa es A y esa es B. Pregunta. Este elemento M y este elemento M minúscula, ¿qué condición cumplen para esas clases? Pues primero se puede comparar con todos y al comparar siempre resulta ser el mayor en el primer caso y el menor en el segundo. Listo. Entonces voy a ponerle nombres aquí simplemente con números como para simplicidad. Entonces fíjense, aquí es claro que M es mayor o igual que M, que 1, que 2, que 3, que 4, hasta 8. Es mayor que todo el mundo. Y esto implica que M es el mayor elemento. Que en este caso el mayor elemento resulta ser único. Ya vamos a mirar que eso es válido siempre, pero por el momento voy a decir, bueno, es único, porque no he probado que siempre es así. Y es único. Y en ese caso se le suele denotar M igual al máximo de A. ¿De acuerdo? Listo. Entonces ahí tengo lo que pasa con M. Ahora me vengo a mirar lo que pasa en B. Pongámosle A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, M, O, P, Q, R. Bueno, ahí me comí el orden, pero bueno. Fíjense que M es comparable con todo el mundo. Y además es menor o igual que M, que A, que B, que todo el mundo, hasta R. Conclusión, como él es menor que todos, entonces él es el mínimo. ¿Pero el mínimo de quién? Pues el mínimo de A. Y es único. Pues como es único, a él se le suele denotar como M es igual al mínimo de A. Ojo, entonces el menor elemento y el elemento mínimo hacen referencia a lo mismo, ¿de acuerdo? Ahora, la pregunta que se me olvidó escribirla hace un momento, pregunta para ustedes, pero la voy a hacer aquí. Se las voy a dejar escrita ahí para que me la respondan a lo largo de la clase, enseguida, si se les ocurre enseguida, etc. ¿Puede un elemento A en A ser el máximo y el mínimo? Y de la misma forma, respóndala cuando estoy hablando aquí de mayorante
y aquí estoy diciendo minorante. ¿Será que hay casos donde eso pueda coincidir? O sea, donde yo tengo un elemento que a la vez sea mínimo y máximo. Pregúntense eso. Me lo responden cuando tengan las respuestas. Y ojalá sea hoy. Si no, me pueden decir el viernes sin ningún problema. Profe, para el caso del mayorante y el minorante, si son elementos aislados, pues como elementos incomparables, ellos serían mayorante y minorante a la vez, ¿no? Ahí te funcionaría. Pero para el máximo y el mínimo no. Entonces ya, bueno, ya dijiste algo. Cuando dices elementos aislados, estás diciendo elementos incomparables, ¿cierto? Entonces simplemente estás diciendo, vea, coge un elemento por acá. No se puede comparar con nadie, sino con él mismo. Todo lo que puedo decir. Claro, pues no hay nadie por encima de él y no hay nadie por debajo de él. Él es un mayorante, pero también es un minorante. Igual pasaría por acá. El asunto es que para máximo y para mínimo no me funciona, porque ese tiene que ser comparable con todo el mundo. Entonces, miremos a ver qué pasa ahí. Ya respondiste para mayorante y minorante. Pues les queda la pregunta para máximo y mínimo. Bueno, bueno, ya ilustramos que era el máximo, que era el mínimo. Bueno, probemos que el máximo y el mínimo cuando existen son únicos. Lema. Sea A una clase parcialmente ordenada. Bueno, y de paso, pues lo digo por lo siguiente. Miren esta clase de acá. Esta clase no tiene elemento máximo porque no hay uno que esté encima de todo el mundo. Y tampoco hay mínimo porque no hay uno que esté debajo de todos. Entonces el máximo y el mínimo no siempre existen. ¿De acuerdo? No es necesario que el máximo y el mínimo existan. Así que hay que ser cuidadosos con eso. Lo que voy a probar acá es que si el máximo existe, es único. Y si el mínimo existe, también va a ser único. Sea A una clase parcialmente ordenada. Listo. Si A tiene máximo, o mínimo, este es único. Demostración. Tengo que probar dos cosas, pues que el máximo es único y que el mínimo es único. Primeramente probaré que el máximo es único. Sean M1 y M2 máximos de A. Entonces, se va a cumplir lo siguiente, pues para todo X en A, voy a tener que X es menor o igual que M1 y X va a ser menor o igual que M2, simplemente porque ambos son máximos. En particular, como esto vale para todo X en A, vale para M2. Me quedaría que M2 es menor o igual que M1. Pero como esto también vale para todo X, vale para M1. Y M1 menor o igual que M2. Por la antisimetría de esta relación de orden, me quedaría que M1 es igual a M2. Así, el máximo es único. Y se denota por max de A. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre esa demostración? Segundo, pues probemos que el mínimo es único. Voy a seguir la misma filosofía de esta prueba. Supongamos que hay dos. Sean M1, M2 mínimos de A. Entonces, para todo X que yo tome en A, voy a tener M1 es menor o igual que X y M2 es menor o igual que X, puesto que ambos son mínimos. En particular, esto vale para M2 y esto vale para M1, porque se vale para todo el mundo. En particular, M1 es menor o igual a M2 y
M2 es menor o igual a M1. ¿De dónde? Me saco que M1 debe ser igual a M2. Así, el mínimo es único. Y se denota por mínimo de A, min de A. Y termina nuestra demostración. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Listo. Profe, entonces, aquí sería parecido también a la pregunta anterior, que si un elemento puede ser máximo y mínimo, pues entonces sería que el conjunto solamente lo tuviera él como elemento, porque cualquier otro tiene que estar entre el máximo y mínimo, pero como van a ser los mismos, por anticipación, ¿Sí? tienen que ser los mismos. Uh-huh. Exacto. Los singuletes, básicamente. Y tú estableces la relación de orden trivial. X es menor o igual a X. Eso es, esa es la respuesta. ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces voy a hacer por acá una pequeña definición que es qué significa ser una cota superior y qué significa ser una cota inferior. Entonces tenemos una clase parcialmente ordenada A y B una subclase de A. Sea A una clase parcialmente ordenada y B una subclase de A. Una cota superior de B en A, cota superior de B en A, es un elemento de A, es un elemento A en A, tal que para todo X que pertenece a B, A es mayor o igual a X. En otras palabras, ¿qué es una cota superior de B en A? Es un elemento de A que está por encima de todo lo que está en B. Y similarmente, una cota inferior de B en A, pues va a ser un elemento B en A, tal que para todo X en B, B es menor o igual a X. Esto es, que es una cota inferior, es un elemento de A que está por debajo de todo lo que está en B. Cota superior, cota inferior. En adelante, vamos a acordar lo siguiente. Lambda sub A de B va a denotar la clase de las cotas inferiores de B en A. Es la clase de cotas inferiores de B en A. Listo. Y de otro lado, nu sub A de B, en este caso va a representar la clase de cotas superiores de B en A. No sé. Ya. Listo. Esa va a ser la notación que estaremos trabajando. Ya les hago un ejemplo de cota superior e inferior y de paso miramos a ver algunas propiedades y qué es lo que quiere decir esto de dualidad. Pueden ir copiando esta parte y en un par de minutos continuamos.
Bueno, hagamos un ejemplo por acá. Consideremos la siguiente clase parcialmente ordenada. Por acá voy a tomar un elemento I sub 1. Voy a tomar un elemento aquí. Otro elemento por acá. Voy a tomar este par. Tomar estos dos. Y por acá tomaré a estos dos. Esto llamémosle C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. A esta señora de aquí le voy a llamar B. Esta va a ser mi subclase B. Esta es B y toda esta es la clase A. Listo. Toda esta es A. Y miremos a ver qué sucede allí. Díganme una cota superior de B en A. ¿Quién sería? C3, profe. C3. ¿Quién más? A ver, déjenme, yo lo voy escribiendo aquí. Cota superior en A de B. C3. ¿Por qué C3? Porque fíjense que C3 está por encima de estos tres. ¿Quién más? Ese 6 cumple la misma condición y todo lo que esté por encima de ellos dos también la va a cumplir. C1, C2, C4 y C5. ¿Será que me falta alguien o eso es todo? Claro, me falta C7, porque C7 es un elemento de A que es mayor o igual a todo el mundo aquí. ¿De acuerdo? Ahora de otro lado encontremos quién es lambda sub A de B, es decir, las cotas inferiores. En este caso, las cotas inferiores solamente voy a tener una, que es I sub 1. Observen que este señor de acá tiene menor elemento. Y ese menor elemento es C7, es el elemento más chiquito de todos estos. Ese menor elemento se le llama el supremo de B en A. Bueno, tiene menor elemento, ya sabemos que es único, y a ese se le denota el sub en A de B. Entonces, ¿quién es el supremo? Es la menor cota superior. Entonces, voy a hacer la definición aquí enseguida. Si A es una clase parcialmente ordenada y B está contenido en A, si el mínimo de nu sub A de B existe, se llama el supremo de B en A, y en este caso se denota como sub en A de B. ¿De acuerdo? Ese es el supremo. Entonces, que no se nos olvide eso. Bueno, ¿cuál es la noción? El supremo, pues es la noción de lo que está por encima. Ahora, hacia abajo, ¿qué puedo pensar? Pues, ¿quién es? El supremo dije que es la menor cota superior. Puedo pensar en la mayor cota inferior. A ese le llamaré el ínfimo. Miren que este señor tiene elemento máximo. Este señor tiene mayor elemento y 1.
y se denota el inf en A de B llamado el ínfimo en A de B. Entonces, eso me motiva a la definición. Vean, si la clase de todas las cotas inferiores tiene mayor elemento, ese sería el elemento más chiquito que es más grande, perdón, sería el elemento más grande que es más chiquito que todo el mundo en B. A eso se le llama el ínfimo en A de B. Entonces, la definición sería: si A es una clase parcialmente ordenada y B está contenido en A, si el máximo de lambda sub A de B existe, se llama el ínfimo de B en A y se denota por inf en A de B. Fíjense, algo que se desprende automáticamente de esto es el siguiente lema. Ese lema garantiza que si el ínfimo y el supremo existen, son únicos. Si el sub en A de B o inf en A de B existe, entonces es único. ¿Por qué va a ser único? Porque nosotros probamos que el elemento máximo de cualquier clase es único y el elemento mínimo de cualquier clase es único. Y el mínimo de esto es el sub. Pues como este mínimo es único, ese mínimo es el sub, pues el sub va a ser único. Y similarmente con el inf. Resumen de la definición, no se les olvide. El inf en A de B no es más que el máximo de los lambda A de B. Y el sub en A de B no es más que el mínimo de nu sub A de B. Tengan esto muy en cuenta por ahí. Par de minutos para que copien lo que les haga falta copiar y ya continuamos con los temas. Bueno, entonces ahora voy a explicarles un poco lo que significa la dualidad. Tomemos una clase parcialmente ordenada, sea A, en este orden, una clase parcialmente ordenada. Y a eso pongamos un nombrecito. Digamos, A caligráfica va a ser una clase A, orden de A. Quitémosle su índice ahí. Y consideremos esta A estrellita igual a
coma este orden estrellita de aquí, sea A y sea A estrellita esta clase, con esto definido así. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a decir X es menor o igual con este orden que Y, si solamente si Y es menor o igual que X. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Tomo una clase parcialmente ordenada A y voy a definir una clase dual A estrellita, cuyo orden va a ser simplemente voltear el orden de A. Es decir, si en A tengo que Y es menor que X, en su dual voy a tener que X es menor que Y. A la clase A estrellita se le llama el dual, mejor dicho, la clase dual de A. Listo. Lema. La clase A estrellita es una clase parcialmente ordenada con esta relación. Es decir, en efecto, esto sí define una relación de orden. Eso es lo que vamos a probar. Entonces, tenemos que probar que esa relación es simétrica, perdón, es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Empecemos por probar que es reflexiva. Entonces, fíjense, dado A en A, yo tengo que A es menor o igual que A. Luego, volteo este orden, me quedaría que A es menor o igual con este orden que A. Esto para todo A en A. Listo. Aquí acabo de probar que mi clase, perdón, que mi relación es reflexiva. Segundo, suponga que yo tengo A menor o igual que B y B menor o igual que A, con A y B elementos de A. ¿Qué significa esto? Por definición de ese orden, lo que estoy diciendo, según esta propiedad, es que B es más pequeño que A y A es más pequeño que B. Luego, B es menor o igual que A y A es menor o igual que B. De donde A debe ser igual a B, puesto que esta señora es relación de orden. Aquí acabo de probar que esta relación es antisimétrica. Finalmente, probemos que es transitiva. Entonces, si yo tengo A menor o igual que B y tengo B menor o igual que C, entonces lo que está diciendo esto es B menor o igual que A. Y lo que está diciendo esto es C menor o igual que B. ¿Qué implica esto? C menor que B y B menor que A, lo que me está diciendo es C menor o igual que A. En otras palabras, A menor o igual con este orden que C. Luego tengo transitividad. En conclusión, esta relación es de orden. Es una relación de orden en A. Y listo, eso era lo que quería probar. Entonces toda clase tiene una clase dual. Perfecto, esa es la conclusión de esta página. Conclusión. Toda clase tiene asociada, toda clase parcialmente ordenada, obviamente. Toda clase parcialmente ordenada tiene como dual una clase parcialmente ordenada. La pregunta es, ¿cómo se ve eso en concreto? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Entonces ya vamos a mirar un ejemplo, voy a dibujarlo por aquí aprovechando este espacio, de una clase parcialmente ordenada y su clase dual. Entonces supongamos que A con su orden
es esta clase de aquí. Listo. Esta es mi clase A. Entonces, ¿quién será su clase dual? Pues va a ser A con el orden este de aquí, que es básicamente invertir este orden de acá. Fíjense, de paso, podemos hacer ese comentario, voy a hacerlo por aquí en rojo, que en este caso, este orden estrellita no es más que la relación esta a la -1 que habíamos definido nosotros. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es voltear el sentido en el cual tengo. En este caso lo que estoy haciendo es simplemente invertir el sentido en el que aparecen los elementos acá en el orden sin el -1. Que pues tengan eso presente. Solamente que la notación estrellita me pareció un poco más apropiada para hablar de dualidad. Entonces, lo que estoy haciendo acá es invertir las flechas. Este elemento que tengo aquí me quedaría por acá abajo. Este me quedaría por aquí. Estos dos así. Y pongámosle nombre. A, B, C, D, E y F. Entonces, si este señor se llama D, por aquí me quedarían estos dos. Así que acá tendría C, aquí tendría A, aquí tendría B, aquí tendría D, aquí tendría AE y aquí AF. ¿Sí? Esta es la clase A, esta es la clase dual. La dualidad entre ellas dos. Entonces aquí se observa un fenómeno automáticamente. Lo que aquí me aparece como un máximo, fíjense que esto de acá es igual al máximo de A. Aquí me aparece como el mínimo de A estrella. Entonces, lo que era máximo se me convirtió en un mínimo. Los elementos que aquí aparecían como mayorantes, perdón, como minorantes, aquí aparecen como mayorantes. Los elementos que acá aparecen como mayorantes, acá van a aparecer como minorantes, etc. Esa dualidad, a eso es a lo que se refiere uno cuando habla de dualidad. Lo que aparece acá como algo que da una noción de superioridad, ya sea mayorante, mayor elemento o supremo, del lado del dual se va a ver como minorante, ínfimo o menor elemento, según sea el caso. Eso lo voy a escribir ya por acá. Antes, pues les voy a dejar un ejercicio que es bastante simple, pero ejercicio, pero que me gustaría que escriban la prueba. Van a demostrar que para toda clase parcialmente ordenada A, el dual de A es igual a. Miren que es bastante simple, es decir, si volteo dos veces, entonces obtengo las cosas como las tenía inicialmente. Bueno, entonces eso es lo que les iba a decir. Ahora sí vamos a hablar de qué es la dualidad. Les voy a escribir aquí en A cómo se ven las cosas, y aquí voy a escribir en el dual de A cómo se ven. Entonces fíjense que aquí M va a ser el mayor elemento si se cumple que para todo X en A, X es menor o igual que M. Si yo me llevo esto hasta el dual, ¿qué va a aparecer de este lado? Pues esta afirmación de aquí abajo se va a convertir en para todo X en A, M es menor o igual que X. O sea que ese M aquí se vuelve el menor elemento. ¿De acuerdo? Esto es lo que hace la dualidad aquí. En el caso del mayor elemento. Vamos a ver qué hace con el menor elemento. Pues si aquí tengo M siendo el menor elemento, lo que estoy diciendo es para todo X en A, M es menor o igual a X. Cuando aplico el concepto dual acá, lo que se me queda es que M va a ser el mayor elemento.
¿Por qué? Porque acá abajo me va a quedar es que para todo x en A, x es menor o igual que m. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues con lo de mayor elemento, entonces aquí tendría. Recuerden que el supremo en A de B, con B contenido en A, no es más que el máximo de, bueno, antes de hacer el supremo, entonces tendríamos que hacer la cota superior y la cota inferior, ¿cierto? Lo apropiado ahí. Listo. Entonces, cota superior, digamos C, de B en A, lo que me está diciendo es que para todo x en B, C es mayor o igual que X. Si lo transporto a este lado, lo que va a pasar es que para todo X en B, C es menor o igual que X. Es decir, tengo es una cota inferior. Ahora voy con la cota superior, con la cota inferior, perdón. Si aquí tengo una cota inferior, C de B en A, lo que tengo es que para todo X en B, cota inferior, entonces esto será decir X es menor o igual, perdón, X es mayor o igual que C. Si lo traslado del otro lado, lo que estoy diciendo es para todo X en B, X es menor o igual que C. En otras palabras, C va a ser cota superior. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando yo invierto el orden, cota superior se convierte en cota inferior y cota inferior se convierte en cota superior. Y bueno, pues el mismo concepto va a valer para supremo y para ínfimo. Entonces, de aquí, de estas dos cosas, ya no me cabe para escribirlo aquí abajo, pero de estas dos cosas se sigue el mismo caso para supremo de B en A y para ínfimo de B en A. ¿Sí? Ahí también va a valer la dualidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo aquí tengo un teorema para A, con este orden, que tiene la palabra supremo, la palabra ínfimo, o la palabra máximo, o la palabra mínimo, o la palabra mayorante, o la palabra minorante, automáticamente eso va a derivar en un teorema para el dual de A. Teorema para la clase dual. Simplemente lo que voy a hacer es, si decía supremo, lo voy a cambiar por ínfimo. Si decía ínfimo, lo voy a cambiar por supremo. Si decía máximo, lo voy a cambiar por mínimo. Si decía mínimo, lo voy a cambiar por máximo. Si decía mayorante, lo voy a cambiar por minorante. Y si decía minorante, lo voy a cambiar por mayorante. A esto que está aquí, se le suele poner el calificativo de dual. Teorema dual del teorema que tenía por acá. ¿Y qué es lo que estoy haciendo en concreto? Pues cambiar cada concepto por el concepto dual, ¿sí? Cuando cambio este orden, también cambio el concepto y obtengo un teorema nuevo a partir del teorema anterior, que ya sé que va a ser cierto justamente por esta dualidad que estamos mostrando acá. Lo que aquí se ve como un mayor elemento, acá se va a leer como un menor elemento. Entonces, cualquier afirmación acá sobre el mayor elemento se convierte en una afirmación sobre el menor elemento de la clase dual, ¿sí? Así que de todo teorema, pues también voy a obtener un teorema dual. Ya vamos a hacer ejemplos de cómo es que funciona eso. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Listo. Entonces tómense un par de minutos para copiar esta parte. Me cuentan si tienen alguna duda todavía sobre eso y ya pasamos a ver algunos teoremas y su versión dual.
Bueno, para darle un poco más de dinámica a la clase, entonces voy a irlos convocando a que me ayuden en las demostraciones por acá. Voy a escribir por aquí un teorema. Este teorema dice lo siguiente: sea A una clase parcialmente ordenada y B una subclase de A. Supongamos que A tiene máximo y B tiene máximo. Pues suponga que el máximo de A y el máximo de B existen. Entonces, el máximo de B es menor o igual que el máximo de A. Eso es lo que dice el teorema. ¿Sí? Vamos a ver una pequeña ilustración. Ya me van a contar cómo se ve el dual y de paso miramos cómo sería la demostración. Entonces tenemos aquí bueno, una pregunta. ¿Ustedes alcanzan a escuchar el escándalo de afuera o si lo está limpiando el micrófono? ¿Me escuchan lo que les estoy preguntando? Sí, profe, se escucha, Sí, pero profe. no Se muy escucha, fuerte. pero no afecta a la clase, no me preocupe. Listo. Bueno, y ven que tomamos una clase parcialmente ordenada. Pongamos una relación de orden por acá. No sé. Consideremos esa clase A, ¿de acuerdo? Bueno, esta no me va a servir porque esta no tiene máximo. Así, bueno, creo que si le quito esto soluciono el problema. Claro, esto soluciona el problema, pero para hacerlo un poquito más variada, pongámosle más cositas. Listo. Esa clase tiene máximo, ¿de acuerdo? Y tomemos una subclase de ella que también tenga máximo. Entonces, por ejemplo, voy a tomar esta clase de acá. A esta la voy a tomar como B. Esta va a ser B. Fíjense que va a tener este elemento como máximo. Entonces, este que está acá es el máximo de B. Y este elemento que está acá es el máximo de A. Fíjense que el máximo de B va a estar por debajo del máximo de A. ¿De acuerdo? Eso es lo que está pasando básicamente. Entonces, miremos la demostración. Que este elemento sea el máximo de B, lo que me está diciendo es lo siguiente. Bueno, pongámosle nombre. Sea B igual al máximo de B. Y llamémosle A al máximo de A. Luego, que esto sea el máximo de B, me está diciendo que para todo X en B, B es mayor o igual que X. Y de otro lado me está diciendo que para todo X en A es mayor o igual que X. En particular, yo sé que para todo X, X en B implica X en A, puesto que B está contenido en A. ¿Qué está diciendo esto? Pues que todo elemento de B también es un elemento de A y por ende es más pequeño que esto. En particular, B. Luego, pues en particular yo voy a tener que B es menor o igual que A. Y esto es, el máximo de B es menor o igual que el máximo de A. Y con ello termina la demostración. ¿Alguna pregunta sobre la prueba?
Bueno, entonces ahora cuéntenme cómo sería el teorema dual de este. ¿Cómo sería el enunciado del teorema dual? Pues fíjense, he dicho, todos los conceptos hay que cambiarlos por su noción dual. Entonces, que A sea una clase parcialmente ordenada va a quedar exactamente así. Sea A una clase parcialmente ordenada y B contenida en A. Si aquí me están hablando de máximo y aquí me están hablando de máximo, entonces voy a hablar de mínimo. Si el mínimo de B y el mínimo de A existen, entonces el máximo de B es menor que el máximo de A. Entonces tengo que voltearlos. Mínimo de B es mayor que el mínimo de A. El mínimo de B es mayor o igual que el mínimo de A. Listo. Demostración no necesito hacer porque ya demostré este teorema y lo que hice fue ver la versión dual de este. ¿De acuerdo? Sin embargo, pueden hacer una prueba directa. O sea, pueden hacer una prueba que no apele a esto. Demostración. Y por demostración quiero decir sin apelar a la dualidad. Es decir, sin suponer que ya sé esto, ¿cómo haría la prueba de este teorema? Pues vea, pongámosle nombre a las cosas. Llamémosle al mínimo de B, B minúscula. Y al mínimo de A minúscula. Entonces, yo sé dos cosas. Primero, para todo X en A es menor o igual a X. Y segundo, para todo X en B, B es menor o igual a X. Pero una tercera cosa, y es que para todo X, X en B implica X en A. Entonces, he dicho, todo elemento de B también es un elemento de A, pero todos los elementos de A son mayores o iguales que A. Pues, en particular, me va a quedar que B es mayor o igual que A. Lo que me está diciendo esto es el mínimo de B es mayor o igual que el mínimo de A. ¿Sí? Esta sería la prueba del teorema sin apelar directamente a la dualidad que tenemos. Ahora. Profe, el mínimo de A, no el mínimo de B. Perdón, sí, gracias. Miremos un ejemplo de eso en una clase que tenga mínimo con una subclase que tenga mínimo. Entonces simplemente voy a tomar esto. Voy a tomar esta clase. Como A. Y como B, voy a tomar a la siguiente clase. Voy a tomar esta clase de aquí. Esta va a ser B. Y esto otro es A. Listo. Esto es B y esto es A. Fíjense que este elemento de aquí va a ser el mínimo de A. Y este elemento de aquí va a ser el mínimo de B. Observen que en todo caso el mínimo de B está por encima del mínimo de A. Bueno, pueden copiar esto y dentro de un par de minutos miramos algo más.
Bueno, sigamos con otro teorema. Entonces, este teorema dice lo siguiente. Tomemos una clase parcialmente ordenada y un par de subclases de ella. Entonces, sea A una clase parcialmente ordenada y sean B y C contenidas en A. Entonces, si B está contenida en C, se sigue que la clase de cotas superiores en A de C está contenida en la clase de cotas superiores en A de B. Bueno, hagamos un ejemplo primero antes de hacer la prueba. Déjenme dibujo la clase por acá y ya vuelvo con ustedes. Qué pena con ustedes, pero ahí se le dio por hacer ruido a todo el mundo aquí. Consideremos esta clase de acá. Consideremos las siguientes subclases. Tomemos B como esta clase de aquí. Voy a tomar estos tres elementos. Esta va a ser B. Como C, voy a tomar a esta de acá. Esta B y esa es toda A. Listo. Entonces esta es C y esta de aquí es B. Fíjense en lo siguiente. ¿Quién es la clase de cotas superiores de B en A? Es decir, ¿quiénes son aquellos elementos de A mayores que todos los elementos de B? Pues este elemento, bueno, pongámosle nombre. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K. Entonces, fíjense, mayores que todo lo que está en B, tengo aquí a F, G no aplica, y todo lo que esté por encima, a estos dos, A y B. ¿De acuerdo? Estos no aplican, listo. ¿Quién es la clase de cotas superiores en A de C? Pues la clase, bueno, y aquí es, pues claramente B está contenido en C. Pues la clase de cotas superiores de C en A van a ser los que sean mayores que todo lo que está en C. Entonces, mayor que todo lo que está en C tengo a B. Y yo creo que ese sería el único porque este no es comparable con esto. Sería solamente B. Y observen de aquí que yo tengo que la clase de cotas superiores de C en A está contenida en la clase de cotas superiores acá. Miren que está volteando el asunto. Si tengo B en C, entonces acá tengo C en B. Bueno, eso es... ¿Me podría volver a repetir por qué está ¿sí? contenida? ¿Por qué B está contenida en la de arriba, en la clase de... ¿Por qué B está contenida en C? No, porque están contenidas las clases, o sea, ¿por qué la clase de C está contenida en la clase de... Pues porque mira que tengo aquí, este es el singulete de B, esto es F, A y B. B es un elemento de acá. Pues me refiero porque en esa de la clase de C, ¿por qué solamente es B? Ah, ya entiendo. Pues porque recuerda que las cotas superiores son los elementos de A que estén por encima de todo lo que está acá. Y solamente B cumple esa condición. Solamente B es mayor que todo lo que está aquí. Porque D no es comparable con F.
Bueno, mentira, aquí me quedó faltando Pero A. así es comparable con... Sí, me quedó faltando A, qué pena. Bueno, pero en todo caso la contenencia se cumple. A es comparable con E, profe. Profe, ¿y D no sería comparable con E? A ver, esperen un momento que parece que me está faltando entonces una flecha aquí para que el ejemplo funcione, ¿cierto? A ver, este será comparable con todo esto. Aquí sí me funcionaría. Sí, faltaba una flecha aquí. ¿Qué decías, Juan Pablo? Por acá hay un Profe, ¿y mensaje. D no sería comparable con E también? Déjame yo reviso. Me estás hablando de que D sería comparable con E, pero es que fíjate que D no es comparable con F. Salvo que yo Ah, ponga vale, una flecha ya, aquí, ya. no me va a Ahora sí. funcionar. Listo, profe, ahora Bueno, sí. entonces Dale. veamos la demostración. Entonces, debemos probar que todo elemento de aquí es un elemento de acá. En otras palabras, tenemos que probar que toda cota superior de C en A es una cota superior de B en A. Entonces, debemos ver que toda cota superior de C en A es cota superior de B en A. Sea P un elemento de acá, una cota superior de C en A. Entonces, para todo X que pertenece a C, X es menor o igual a P. En particular, dado que B está contenido en C, pues esto se vale para todo elemento de B. Luego, tengo que P es una cota superior de B en A, y por lo tanto el teorema estaría aprobado. Es lo que estoy diciendo, vean. Toda cota superior de C es una cota superior de B, o sea que todo elemento que está aquí va a estar acá. Entonces, cuéntenme cómo quedaría la versión dual, cómo sería el enunciado del teorema dual. ¿Será que me tocaron los vecinos más ruidosos del mundo? Bueno, ¿cómo sería el teorema dual de esto? Pues agarremos una clase parcialmente ordenada, y un par de subconjuntos de ella, B y C contenidos en A. Entonces, si yo tengo que B está contenido en C, se va a seguir que lambda sub A de C está contenido en lambda sub A de B. ¿Sí? Esa sería la versión dual del teorema. Bueno, ¿alguna pregunta? Listo. No lo voy a probar porque ya les dije que los duales no necesitamos probarlos y les expliqué la razón. Perfecto. Entonces miremos un corolario de estos dos teoremas y de lo anterior. Nosotros habíamos dicho lo siguiente. Bueno, agarremos una clase parcialmente ordenada y dos subclases de allí. Sea A una clase parcialmente ordenada y B, C contenidos en A. Entonces, si yo tengo que el supremo en A de C y que el supremo en A de B y que el ínfimo en A de B y el ínfimo en A de C existen y B está contenido en C, entonces va a pasar lo siguiente. Primero, recuerden lo que pasaba acá. Si tengo que B está en A, entonces el máximo de B es más pequeño que el máximo de A. B está en C, entonces el mayor elemento, B está en C, y por esta cosa,
tendría que lambda de esto está contenido en lambda de B. Por lo tanto, el máximo de aquí es menor que el máximo de acá. ¿Quién es el máximo de las cotas inferiores? Pues el ínfimo. Pues el ínfimo en A de C es menor o igual que el ínfimo en A de B. Segundo, ¿qué me decía por acá? Que si tengo AB contenido en A, entonces el mínimo de B es mayor que el mínimo de A. Entonces, por aquí tengo que B de A, B sub A de C está contenido en B sub A de B. O sea que el mínimo de esto es menor que el mínimo de esto. Pero el mínimo de las cotas superiores es el supremo. O sea que esto sería supremo en A de C es menor o igual al supremo en A de B. ¿Sí? Esto será simplemente un colorario que se obtiene al combinar este par de teoremas, este con el anterior. Y obviamente ahí están incurriendo de alguna manera la versión dual de ellos. Listo. ¿Alguna pregunta? Listo. Pueden copiar entonces y ya continuamos. Esto lo pusimos como al revés. Ahora que lo miro bien. A ver. Recuerden, si yo tengo B en A, entonces tendría que el mínimo de A es menor que el mínimo de B. Entonces aquí tengo B en C, o sea que tendría lambda de esto en lambda de esto. Así que el mínimo de esto va a ser menor que el mínimo de esto. Si lo pusimos al revés, aquí va B y aquí va C. A ver. Y miremos abajo. Aquí tendría lambda de C contenido en lambda de esta cosa. Así que el máximo de esto va a ser menor que el máximo de esto. Así que también está al revés. A ver, revisemos de nuevo a ver si... Para que lo analice bien. Me di cuenta que lo pusimos al revés. Miren que yo tengo lo siguiente. Tengo que B está contenido en C. ¿Cierto? Como B está en C, entonces lambda sub A de C está en lambda sub A de B. Como esto pasa, entonces el máximo de aquí es menor o igual que el máximo de acá. Perdón, el máximo de aquí es mayor o igual que el máximo de acá. El máximo de lambda sub A de B es mayor o igual que el máximo
de lambda sub A de C. Esto lo que me está diciendo es que el supremo en A de B es mayor o igual que el supremo en A de C. Lo tenía bien y lo dañé. El máximo, esto es el ínfimo, perdón. Entonces el ínfimo en C es menor que el ínfimo en B. Listo. Y con esto yo creo que pasaría lo mismo. Vamos a ver. El otro no sería el dual, profe, pero entonces hay que cambiarle el menor igual por mayor igual. Con este tendría así. Entonces déjame ver, a ver. Con este tendría así. Esto está contenido acá. Entonces el mínimo elemento de aquí, ¿cierto? Va a ser menor o igual, porque ahí se cambia la condición. Va a ser menor o igual que el mínimo elemento de aquí. Y este es el supremo de B. Y este es el supremo de C. Entonces aquí sí iría B y aquí iría C, ¿cierto? A ver, listo. Sí. Teníamos uno malo solamente. Esto no tuvimos en cuenta que la dualidad voltea el menor o igual. Bueno, entonces vamos en esto. Bueno. Ejercicio o ejercicio en clásicos. Para que vayamos pensando en eso ya. Cojamos una clase parcialmente ordenada y una subclase de ella. Sea A una clase parcialmente ordenada y B una subclase de A. Demostrar que B está contenida en las cotas superiores de las cotas inferiores en A de B. Dual de esta cosa, pues B está contenida en las cotas inferiores de las cotas superiores de B. Esto cierra aquí, se cierra aquí, este cierra el paréntesis grande. Dualmente. Bueno, ¿cómo harían esa demostración? ¿Cómo demostrarían esto? ¿Cómo creen que podemos hacer esa demostración? Profe, como tal, ¿cómo podría expresar la cota superior de la cota inferior de B? Bueno, entonces fíjense. Agarremos un elemento de aquí, sea X un elemento de B. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Para todo elemento Y que yo tome en lambda sub A de B, se tiene
que X es mayor o igual a Y. ¿Por qué? Porque esto es una cota inferior. Entonces, que Y sea cota inferior en A de B quiere decir que Y es más pequeño que todo elemento de B. Conclusión, pues Y es más pequeño que X. Luego, X va a ser una cota superior ¿de quién? De este señor que está acá. Pero fíjense que este X fue arbitrario. Luego, para todo X en B implica X en B sub A de lambda sub A de B. ¿De dónde? Me quedaría que B está contenido en B sub A de lambda sub A de B. Y la parte azul, pues como les decía, es simplemente dualidad. Listo. Con eso se demostraría la afirmación del ejercicio. ¿Para qué sirve esto? Porque ahora quiero probar algo un poco más interesante. Ejercicio. Entonces hagamos lo siguiente. Tomemos A una clase parcialmente ordenada y B contenida en A. Sea A una clase parcialmente ordenada y B una subclase de A. Supongamos que yo tengo que lambda sub A de B tiene supremo en A. Entonces, B va a tener ínfimo en A. Y en ese caso, el ínfimo de B en A va a ser justamente el supremo en A de lambda sub A de B. Es decir, la mayor cota inferior de B en A es la menor cota superior de la clase de cotas inferiores de B en A. ¿Qué les estaría diciendo la dualidad? Pues dualmente, lo que vamos a tener en este caso es que si aquí existe, si la clase de cotas superiores tiene supremo, perdón, tiene ínfimo, entonces el supremo aquí en A de B va a ser nada más y nada menos que el ínfimo en A de la clase de cotas superiores. Entonces, obviamente aquí para el supremo, aquí tomaría esto, aquí tomaría ínfimo y aquí tomaría sub. Eso para el dual, perdón. Listo. Esa es la afirmación. Tómense otros 4 minutos para que piensen en cómo harían la prueba y me cuentan a ver qué hacemos para demostrarlo. Traten de decir lo primero que se les ocurra. Hagan de cuenta que este es un ejercicio del examen y que tienen que escribir algo. ¿Qué escribirían? ¿Por dónde empezarían?
Bueno, cuéntenme qué idea se les ocurre. ¿A quién se le ocurrió alguna idea para resolverlo? Bueno, entonces aquí se los voy a dejar para el viernes. Por favor, vayan pensando en él. Pues piensen en que básicamente lo que tienen que probar acá para ver que el ínfimo de esto es el supremo de esto es, vean, este supremo existe. Entonces lo que tienen que probar es que el supremo en efecto es la mayor cota superior, perdón, es la mayor cota inferior de la clase de, pues es la mayor cota, a ver, es la mayor cota inferior de la clase B en A. Entonces, piensen en algo de este estilo. ¿Sí? Primero piensen en esto. Esto les va a decir algo, les va a decir alguna información. ¿Qué información es esa? Y seguramente esto les va a decir de paso, no directamente que cómo es la prueba, sino que les va a decir de alguna manera, ah, bueno, esto se puede ver así o esto se puede ver así. Y bueno, eso es. Para continuar, bueno, ojalá lo tengan resuelto para el viernes, me cuentan si lo tienen, o si no lo tienen, pues me avisan de paso, me recuerdan para que lo hagamos. Quiero hacer la definición de qué es ser condicionalmente completa. Nosotros vamos a volver a esa definición de completitud un poquito más adelante para el caso de los reales. Por ahora voy a hacer una definición un poco más genérica para dejarles otro ejercicio. Entonces, de nuevo, pues sea A una clase parcialmente ordenada. Y si cualquier subclase de A que tenga cota superior tiene supremo, vamos a decir que A es condicionalmente completa. Si toda B contenida en A con B sub A de B distinto del vacío, es decir, donde hay alguna cota superior, tiene supremo, se va a decir que A es condicionalmente completo. Listo. Esa es la definición. Que toda subclase no vacía, acotada superiormente, bueno, no dije que no vacía, porque tiene que ser diferente del vacío, acotada superiormente, tenga supremo. Pues bien, el ejercicio es el siguiente. El ejercicio se trata de probar que hay dos formas equivalentes de dar esa definición. Demostrar que A y B son equivalentes, donde A es la afirmación siguiente: toda subclase no vacía de A tiene supremo en A. Toda subclase no vacía de A, acotada superiormente, tiene supremo en A. Y segundo, van a probar que esto es equivalente a decir que toda subclase de A, toda subclase no vacía de A, acotada inferiormente, tiene ínfimo en A. ¿Sí? Es decir, van a probar que esta definición, que es la de A que yo di para clase condicionalmente completa, es equivalente a decirla en términos del ínfimo. Esto, como les dije, ojalá para el viernes, pues que va a ser el último día de la semana que tenemos para reunirnos antes de ya regresar para el examen. Otra definición con otro ejercicio.
definición. Vamos a decir que una clase parcialmente ordenada es un filtro si cualquier doblete tiene supremo e ínfimo. Una clase parcialmente ordenada A se llama un filtro si para todo doblete XY en A, el sub en A de ese doblete y el inf Profe, en A si de ese está doblete escribiendo, no le estoy viendo. existen. ¿No se está viendo en la pantalla? Bueno, déjenme, ahí detuve eso y ya les voy a compartir de nuevo. Quizás se congeló. Ya, ahí les aparece. Ahora sí, Sí, profe. Bueno, listo. ¿El ejercicio anterior sí lo alcanzaron a ver o tampoco? Sí, el ejercicio anterior sí. Entonces, si ven la definición de clase parcialmente, perdón, la definición de filtro. Entonces, ¿qué es un filtro? Es una clase tal que cualquier doblete tiene supremo y tiene ínfimo. ¿De acuerdo? Notación para filtros. En lugar de decir el sub en A de XY, se utiliza X o Y. Y en lugar de decir el ínfimo en A de XY, se suele decir X y Y. ¿De acuerdo? Ejercicio. Profe, se sigue sin ver cuando usted escribe. Pero solamente es a Juan Pablo, a todos les está pasando lo mismo. Bueno. Primero van a probar que todo filtro es totalmente ordenado. Y segundo, van a probar que si A es filtro y yo tengo que X, Y, Z son elementos de A, entonces pasa lo siguiente. Primero, X o X es igual a X. X y X es igual a X. O sea, esto sería ínfimo de X con X, supremo de X con X. Segundo, XY es igual a YX. X y Y es igual a Y y X. Pues estoy diciendo Y y X, pero recuerden que esto quiere decir ínfimo de Y con X. Bueno, tercero. X o Y o Z es igual a X o Y o Z. Y también X y Y y Z es igual a X y Y y Z. Cuarto, leyes de absorción que serían X y Y o X es igual a X y X o Y y X es igual a X. Van a probar que para filtros se cumple esta condición que está por aquí abajo. Y bueno, yo creo que por el día de hoy podemos dejar allí. Ya la clase entrante comenzaríamos con la solución de estos últimos ejercicios que les dejé. Luego hacemos algunos otros ejercicios de clases parcialmente ordenadas, que es básicamente a lo que le vamos a dedicar a esa clase del viernes.